En principio surge el sistema agropecuario en función de un grupo pequeño de propietarios que va acrecentando la posesión de esas tierras, a diferencia de lo que pasa en otros países de similares condiciones que la Argentina. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Canadá, donde dos provincias enteras, como Alberta y Saskatchewan, por ejemplo, son repartidas gratuitamente entre los inmigrantes que llegan a esos lugares. Lo que pasa en Australia, también hay un gran reparto de tierras de la corona entre los nuevos inmigrantes. Es decir, en la Argentina no se forma una clase media rural como en esos otros países, como ya había sucedido también en Estados Unidos, sino que se conforma una poderosa oligarquía terrateniente, sobre todo en la pampa húmeda, que es la que detenta las riendas del poder económico. Y esto, a su vez, marca una diferencia con esos otros países. Entonces, la Argentina es, por un lado, una gran exportadora de productos alimenticios y ganaderos, o se va a transformar en eso, pero en función de una distribución de ingresos muy desigual. La primera cuestión es qué tipo de granero del mundo éramos. La segunda cuestión tiene que ver con que esa misma concentración de tierras que origina la riqueza de esa oligarquía terrateniente se hace sobre la base de algo que los economistas conocen, que es la renta de la tierra, fundamentalmente la renta diferencial, incluso a nivel internacional. Las ventajas comparativas que la Argentina tenía en ese sentido con respecto al mundo eran muy grandes y por lo tanto había ganancias extraordinarias que estos sectores percibieron y que también, a diferencia de lo que pasa o lo que pasó en Canadá, Australia y otros países similares, no se invirtieron en un proceso de industrialización como en esos otros países. Y lo de la especulación financiera no es un hecho aislado, porque el otro elemento esencial con que parte la economía argentina, cuando comienza a insertarse en el mundo, una vez lograda la unidad nacional en 1880, es el endeudamiento externo. En realidad el endeudamiento externo se había comenzado en 1824 con el famoso imperio Tobago, pero se relanza en la década del 60 con el gobierno de Bartolomé Mitre, de forma tal que la crisis de 1873 nos encuentra fuertemente endeudados y con grandes problemas, de modo tal de que el presidente Avellaneda tiene que decir que pagaremos la deuda externa con la sed y el hambre de los argentinos. Ya en esa época había ese espíritu, pero luego el endeudamiento externo, que es cierto que uno de los elementos escasos que tenía la Argentina eran los capitales, hasta cierto punto, porque el primer ferrocarril se instaló en los capitales argentinos, el ferrocarril oeste, hasta cierto punto, digo, este endeudamiento externo va a llevar a sucesivas crisis financieras. Ya en 1885 hay una primera gran crisis financiera, y sobre todo en 1890 hay una crisis muy importante que se acompaña de una crisis política que va a originar el partido nuevo, que es la Unión Cívica Radical, porque el otro gran problema es el mito de la democracia, del que vamos a hablar luego. La crisis de 1890 va a producir cerca de 10 años de parálisis en la economía argentina, salvo por el lado de las exportaciones cerealeras, que comienzan a crecer y a transformar los balances deficitarios que existían hasta entonces en balances comerciales superavitarios. Pero se va a tardar unos 7-8 años en terminar de pagar la deuda creada en 1890, después del arreglo Romero de 1903. En alguna medida, esa época se parece mucho a la crisis del 2001, yo hice una comparación con la crisis del 2001-2002, también el encanje de deuda, que es el que termina
termina de resolver el problema, pero hay 10 años en donde no entran capitales en Argentina y no entran tampoco inmigrantes. Recién, a partir de 1904, 1903-1904, va a comenzar a fluir de vuelta capitales hacia el país cuando la economía se restablece. Y hay un nuevo periodo de auge económico, el periodo de mayor auge económico del modelo agroexportador entre 1904 y 1913, donde vuelve a producirse otra crisis financiera muy importante. El otro gran tema de los mitos es justamente a partir de la idea de que la Argentina fue en algún momento una potencia mundial, la arena del mundo, y es el mito de la decadencia argentina. Es el mito de la decadencia argentina que hablan muchos historiadores económicos. Parte de la idea de que la Argentina, cuando abandona el modelo agroexportador, a principios de los años 30, cuando comienza a industrializarse, comienza su periodo de decadencia. Una decadencia que va a durar largos años, hasta la década del 70, y de alguna manera esta idea es la que permite el triunfo de las ideas neoliberales en los años 70, 80 y 90. Esta teoría de la decadencia. En realidad nada justifica la teoría de la decadencia, como vamos a ver en cuadros que luego lo vamos a mostrar. Por el contrario, el periodo de industrialización fue el periodo más feliz que tuvo la Argentina en su historia económica, tanto desde el punto de vista del crecimiento como desde el punto de vista de la distribución de los ingresos. Lo esencial es que en este periodo, también para señalarlo, mientras que la Argentina entraba dentro del cono, digamos, protector del Imperio Británico, los países emergentes de la época, porque también en aquella época había países emergentes, como hoy aparecen China, India, etc., los países emergentes de la época, que eran Estados Unidos, sobre todo, y Alemania, tenían un vigoroso proceso de industrialización. Hicieron que hacia fines de siglo comenzaran a superar en capacidad económica en las mismas industrias que se desarrollaban en Gran Bretaña y a través de otras industrias, producto de su propia revolución industrial, que fueron superando a las británicas tradicionales, a el Imperio Británico. Y esos países son los países que se transformaron luego en los motores del desarrollo económico mundial, ¿no? Estoy hablando sobre todo de Estados Unidos, Alemania menos porque sufre los resultados negativos de la Primera Guerra Mundial. Pero esencialmente esto fue lo que pasó. Mientras que Argentina adhería a los principios del libre cambio, a la relación dependiente con el Imperio Británico, etc., Estados Unidos y Alemania optaban por políticas proteccionistas, optaban por políticas industrialistas, lo mismo también que Canadá y Australia en su modo, y se transforman luego en potencias mundiales, que integran hoy el G7.